¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva actividad. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología y nuestro tema es conocemos cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. En la actividad anterior, pudiste reconocer en el mapa las zonas donde ocurren los fenómenos naturales. Por ejemplo, las heladas que se producen en las zonas altoandinas como Puno. Y el día de hoy, sobre todo, vamos a hablar de este fenómeno, las heladas. El propósito de esta actividad es explicar cómo se producen los fenómenos naturales y cuál es su relación con los cambios en el ambiente. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, plantear tus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación. 2, elaborar y aplicar un plan de acción para orientar tu búsqueda de información, su organización y análisis. Número 3, explicar con base científica por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen. Vamos a empezar esta actividad leyendo el caso de Luna. Y nos dice que una tarde Luna se encontraba jugando con su hermano Sebastián por los alrededores de su chacra, cuando de repente escucharon a lo lejos la voz de su mamá. Luna, Sebastián, ya es hora de regresar a casa. Debemos cuidarnos de las heladas de la noche. Al escuchar a su mamá, Luna le preguntó a su hermano, ¿heladas? Pero si yo no siento nada de frío. Eso es porque aún no estamos muy de noche, le respondió Sebastián. Apurémonos a llegar a casa. Luego de esta experiencia, Luna se preguntó, ¿cómo se originan las heladas? ¿Las heladas son un fenómeno natural? ¿Y tú, qué le responderías a Luna? Vamos a ayudar a Luna a responder sus interrogantes. Y para eso te planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es? ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Esta será nuestra pregunta que vamos a investigar. Y como ya tenemos nuestra pregunta de investigación, es importante que elabores tus explicaciones iniciales, que serán tus hipótesis. Recuerda que tus explicaciones iniciales tienen que responder a la pregunta de investigación. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Ahora que ya has planteado tus posibles explicaciones a la pregunta de investigación, es momento de buscar información sobre qué cosas son las heladas. Y para eso tienes que elaborar un plan de acción para orientar tu búsqueda de información, su organización y análisis. Y la pregunta sería, ¿qué es un plan de acción? Es una secuencia de acciones que orientará tu búsqueda de información. Es un plan, ¿no? Para ello vas a elegir y organizar los aspectos que vas a explorar durante tu indagación en fuentes seleccionadas. Y sobre todo, estas fuentes tienen que ser confiables. Aquí tenemos un ejemplo de plan de acción. Tú puedes elaborar este esquema o cualquier otro. Lo importante es que respondas estas preguntas que serán
parte de tu plan. La primera pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de mi investigación? Y para eso tienes que observar la pregunta que investigarás. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Por lo tanto, ¿cuál es tu objetivo? Averiguar, ¿no? Averiguar por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen. Ya tú lo tienes que completar. La otra pregunta es, ¿qué acciones realizaré para comprobar mis posibles explicaciones? Tú ya planteaste tus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación. Ahora, ¿qué acciones vas a realizar para comprobar si lo que tú habías dicho es verdadero? Aquí te planteamos algunos. Primero, revisaré algunos textos en fuentes confiables, ¿no? Eso es lo primero que vas a hacer, revisar algunos textos que sean de fuentes confiables. ¿Para qué vas a revisar? Para identificar, ¿no?, nueva información que te ayude a responder tu pregunta o la pregunta de investigación. Luego, contrastar, es decir, comparar la nueva información con tus explicaciones iniciales para ver qué tanta similitud tiene. Finalmente, elaborarás o harás tus explicaciones finales que serán tus conclusiones. ¿Qué más te pregunto? ¿Qué información buscaré? Y ya tú sabes lo que vas a buscar, ¿no? ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias trae? ¿Dónde la buscaré? En los textos que vas a revisar. ¿Cómo registraré la información? ¿Cómo lo vas a registrar? ¿Mediante organizadores o de repente haciendo resúmenes? ¿Cómo lo vas a registrar? Estas 3 preguntas tienes que responder en esta parte. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? Tú tienes que ver, ¿no? ¿Qué vas a necesitar para comprobar tus explicaciones iniciales o dar respuesta a la pregunta de investigación? Por ejemplo, vas a necesitar los textos. ¿Qué más? Ahí tienes que registrar todo lo que vas a necesitar. Ahora sí, vamos a aplicar nuestro plan. Y como primera acción nos decía que vamos a revisar textos para identificar nuevas informaciones. Y empezamos observando estas imágenes. Aquí, por ejemplo, tenemos el arco iris, está lloviendo y aquí las heladas. De acuerdo a estas imágenes, vas a responder algunas preguntas. ¿Qué crees que está ocurriendo en las imágenes? ¿Cuáles son los fenómenos naturales que logras identificar? ¿Cuáles son los fenómenos naturales más comunes en tu comunidad? Muéstralos en un dibujo. Estas 2 preguntas, las 2 primeras, vas a responder de acuerdo a las imágenes. Tienes que observar con mucha atención. La tercera pregunta te está planteando sobre tu comunidad. ¿Qué fenómenos naturales ocurren en el lugar donde tú vives? Para eso, vas a responder dibujando esos fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad. En esta parte revisaremos un texto que nos habla sobre los fenómenos naturales y nos dice que un fenómeno natural es todo lo que ocurre en la naturaleza y se clasifica, número 1, en fenómenos generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra. ¿Cuáles son esos fenómenos que ocurren en el interior de la Tierra? Por ejemplo, un terremoto, maremoto, ¿no?, que ocurre en el interior del mar y, por ejemplo, también los huracanes.
Otra clasificación, número 2, fenómenos generados por procesos dinámicos en la superficie de la Tierra. Lo que habíamos visto hace un momento era en el interior de la Tierra. Ahora lo que ocurre en la superficie. Por ejemplo, un deslizamiento, el alud, o también puede ser el huaico. Una tercera clasificación es los fenómenos meteorológicos o hidrológicos. Tiene que ver con el clima, el viento, la lluvia, los rayos, etc. ¿Quiénes comprenden acá? Por ejemplo, las inundaciones, sequías y las heladas. Y en la cuarta y última clasificación están los fenómenos de origen biológico. Por ejemplo, las plagas que atacan a los embrios. Otro, las epidemias y pandemias. Como te habrás dado cuenta, los fenómenos naturales son todos los cambios que ocurren en la naturaleza. Pero la pregunta de investigación tiene que ver mucho con el fenómeno de las heladas. Nos pedían averiguar por qué se produce y cuáles son las consecuencias. Así que vamos a conocer un poco más sobre este fenómeno, las heladas. El título de la lectura es ¿qué son las heladas? Y sabemos que las heladas son fenómenos que ocurren en la sierra todos los años y consiste en el descenso o la disminución exagerado de la temperatura del ambiente a niveles de congelación. Así como vemos en las imágenes, todo está congelado, las plantas en la superficie e incluso los animales mueren, ¿no?, con este fenómeno. Este fenómeno hace que el agua o el vapor en el aire se congele y se deposite en forma de hielo en la superficie. Por eso observamos de esta manera, todo está cubierto de hielo. ¿Cómo se producen las heladas? Vamos a ver en esta imagen. En la época de lluvia, cuando la noche se avecina, se libera el calor acumulado en el suelo durante el día. Es decir, en el día hace mucho calor. Todo ese calor se queda acumulado en el suelo. Y en la noche, el calor sube y en su camino se encuentra con las nubes. Al chocar con las nubes, regresa el calor y se queda en el ambiente. Y eso provoca que no se sienta tanto frío. Pero cuando la época fría llega, la situación cambia. Y el frío es mucho mayor, sobre todo en las noches. En el día, ¿o por qué en las noches es peor? Porque en el día el sol calienta el ambiente y no se siente mucho frío. Pero desde el atardecer, como no hay nubes, como en el primer caso, no hay nubes y el cielo está despejado, el calor del suelo se va muy rápido. Ya no choca como en el primer caso y regresa, sino se va. No hay nada que lo detenga. Y eso aumenta el frío en la noche hasta la madrugada, provocando los hielos o las heladas. Hasta aquí ya hemos visto entonces cómo se producen las heladas. En esta parte pon mucha atención porque nos van a mencionar cuáles son las consecuencias de este fenómeno. Y la primera consecuencia que nos mencionan es que causan daños económicos, destruyen cultivos y ocasionan la muerte de los animales.
tienen efectos negativos en la vida, salud y educación de las poblaciones vulnerables. Provocan la aparición de enfermedades respiratorias como resfrío, bronquitis y neumonía. Hay malestar en el estado de ánimo y suelen aparecer sentimientos como miedo, tristeza, temor de que este frío no termine. Seguramente ya identificaste por qué se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. Ahora vas a responder dos preguntas. Uno, ¿qué otros efectos o consecuencias crees que pueden tener las heladas? Aparte de las que te mencionan el texto, ¿qué otros efectos habrá? Dos, ¿cuál o cuáles de estos efectos, ¿no?, de las consecuencias que te mencionan en el texto, ocasionan más daño y por qué? En esta parte vas a estructurar una nueva información. Para eso vamos a leer nuevamente qué se tenía que investigar. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Es importante que revises tus primeras explicaciones, tus explicaciones iniciales, tu hipótesis, ¿no? Luego, compara con la nueva información que seguro has identificado en los textos que hemos leído. Y la pregunta sería, ¿sigues estando de acuerdo con las explicaciones iniciales que habías dado o estas han cambiado? Para eso vas a completar este cuadro. Aquí vas a escribir las explicaciones iniciales que habías dado. Luego de haber revisado el texto, de haber identificado nueva información, harás tus explicaciones finales, ¿no?, que serían tus conclusiones. Recuerda que tienes que responder esta pregunta, pero ya en base a los textos que se ha revisado. Después de elaborar tus conclusiones, conversa con tu familia sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? Es decir, todo lo que se hizo el día de hoy, ¿cómo contribuyó para que tú sustentes tu explicación final? ¿Qué otras preguntas te han surgido, ¿no?, durante la actividad? Seguramente te has hecho otras preguntas. ¿Cuáles son? En esta parte vas a reflexionar sobre tus aprendizajes a través de algunas preguntas. 1. ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales, como la lluvia, por ejemplo, se intensificaran o por el contrario dejaran de producirse? ¿No? ¿Qué fenómeno podría ocasionar? ¿Qué pasaría si hay mucha lluvia o simplemente no hubiera lluvia? ¿Qué podría ocasionar o qué pasaría? 2. ¿Qué tipos de riesgos se presentarían, ¿no?, con referente a esta pregunta? ¿Qué riesgo podría haber si hay mucha lluvia o nada de lluvia? 3. Puedes dialogar con tu familiar sobre los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y sus consecuencias en el ambiente. Finalmente, evaluarás tus aprendizajes de acuerdo a estos criterios. Si has logrado, si lo sigues intentando o crees que necesitas ayuda. Hemos terminado la actividad. Recuerda guardar todo lo que has trabajado en tu portafolio. Te invito a encontrarnos en la próxima actividad.